Ahí estaba el cine Amaya. Una sesión continua de 3 películas te costaba 50 pelas. A veces ponían películas muy antiguas en blanco y negro y para intentar engañar a la gente para que pensases que eran en color, los fotocromos de las películas que había en las carteleras los coloreaban. Ahí es la primera vez que lo vi hacer, y la primera vez que me engañaron fue con Abbott y Costello contra los fantasmas. Aunque luego ya me di cuenta que daba igual que fueran en blanco y negro o color, que no tenía nada que ver para que una peli molase. También vi allí todas las películas, por ejemplo, de los 3 superhéroes, o muchas de terror de serie B. Ahí estaba Jaun, que fueron los primeros grandes almacenes de Vitoria. Me compré mis primeros TVOs Marvel, los tomitos estos del volumen 1 Vértice, de la Patrulla X en concreto. Ahí estaba el Star, la primera sala de recreativos que entré en mi vida. Como todas las de aquella época, su primera encarnación era bastante peligrosa porque había bandas de chanos y tal, pero nos fascinaba entrar ahí. A los lados de la entrada había 2 figuras de madera de un tío y una tía con vestimentas hipiosas que llamaban mucho la atención y que nos fascinaban. Ahí estaba un luminoso animado que anunciaba a la Caja de Ahorros de Álava, y era una hucha en la que se iban metiendo unas moneditas, y a muchos chavales nos quedábamos ahí flipando viendo la animación. Ahí estaba el convento de las reparadoras, que debían fabricar hostias para distintas iglesias, y los recortes nos los vendían a los chavales. Una bolsa pequeñita valía 3 pelas y una bolsa el doble de grande 5. Se suponía que eran de clausura, pero no sé si es que podían ver a los niños o algo así. El caso es que entrábamos y nos recibían sin más. Ahí estaba el cine Astoria. Trabajaba en él un portero traqueotomítico que le salía la voz por un altavocillo que tenía en el bolsillo de la camisa, conectado por unos cables a las cuerdas vocales, y este hombre nos dejaba pasar a las películas para mayores. Eso sí, nos decía que nos metiéramos en el gallinero en la parte de arriba para disimular un poquito. Así vi pelis S como Emanuel Negra o Holocausto Caníbal, y muchas del Destape como El erótico enmascarado, me acuerdo que la vimos allí. Ahí estaba la gasolinera de la Florida. En su lado derecho tenía una escalerita que subía a esa especie de marquesina que se ve ahí, con un cartel metálico con una calavera y unos rayos que ponía "no tocar, peligro de muerte". Y un día de lluvia, un chaval de un colegio cercano se subió allí y efectivamente se quedó electrocutadito, fulminado, y la historia fue muy comentada, y a todos los chavales desde entonces nos daban mucho miedo esos carteles. Ahí estaba el bar Eguzki. Cuando anunciaron el primer maratón de Vitoria en el colegio, nos dejaban salir en clases de gimnasia a los que nos hubiéramos apuntado al maratón para que entrenásemos corriendo hasta Armentia. En realidad lo que hacíamos era meternos aquí a jugar al futbolín. Íbamos con ropa de deporte y dábamos bastante el cantazo. Ahí estaba el puesto de helados Cami del Prado. Cuando íbamos andando a Armentia siempre hacíamos una paradica aquí si llevábamos dinero, y aquí me comí mi primer camillet, que era uno de los helados que más me gustaba. Aquí estaba mi colegio de parvulitos, Escolapias. Me enseñó a leer aquí una monja que se llamaba la Madre Esperanza, que no era de las más chungas, pero daba bastante miedo porque tenía una verruga con 3 pelos en la punta de la napia y se parecía muchísimo al de una bruja que aparecía en un cuento que había en casa.
Aquí estaba el kiosco de la Nieves, un kiosco de golosinas. La Nieves era una señora muy mayor y muy sorda, que le preguntases lo que preguntases, siempre te respondía a peseta, majo, a peseta. Así que los chavales, que son unos cabrones, iban y le preguntaban cosas como: señora, ¿a cuánto cree usted que nos saldría follarnos a su hija? Y ella respondía: a peseta, majo, a peseta. Y a todos nos parecía graciosísimo, pero había que contener la risa, porque si la señora notaba que te cachondeabas de ella, salía por detrás con una escoba y daba unos ostiones con una escoba enorme que tenía, bastante interesantes. Aquí estaba la pastelería Hueto. Hueto, una de las especialidades que más me gustaba era los alfonsinos, pero estaban tan buenos tanto los blancos como los negros que nunca sabía cuál elegir. Así que lo más recomendable era ir con un colega, que cada uno cogiera uno de cada tipo y dividirlos en dos, y así cada uno se quedaba con una mitad de cada. Aquí estaba un kiosco de prensa de un señor al que le faltaba un brazo. Tenía más tebeos que los demás kiosqueros y además era bastante más majete. Te dejaba mirarlos sin que fueras con un adulto ni nada, que en otros no siempre pasaba eso. Y era impresionante como ver cómo hacía paquetes con el muñón y con la mano. Hacía y deshacía paquetes con gran habilidad. Yo le compraba todos los miércoles el mortadelo, que era semanal. Aquí estaba la fotocopistería Zalu, que yo creo que fue la primera que hubo en Vitoria. Aquí les encargué y fotocopiaron, los 500 primeros ejemplares de mi mini fanzine Puncomic, que fue el primero que hice cuando tenía 13-14 años. Anteriormente había estado ahí la tienda de mi madre, la primera tienda de mi madre, pero esa yo no la conocí. Ahí estaba el cine Gasteiz, que en mi época era como el más molón de Vitoria. Había gente que a la hora de ir al cine ni siquiera elegía películas. Iban todos los domingos al cine, pues iban todos los domingos al Gasteiz y veían la película que estuvieran poniendo ahí. Yo vi, por ejemplo, ahí el estreno de La Guerra de las Galaxias. Ahí estaba el kiosco del Tuti, delante de la plaza de Abastos, la antigua plaza de Abastos, que creo que estaba diseñada por algunos ingenieros que trabajaron con Eiffel. Y cuando acompañaba a mi madre o a mi tía a hacer la compra dentro de la plaza, a la salida me compraban regaliz en el puesto del Tuti. Ahí estaba el bar High Alai. Allí jugué por primera vez y vi por primera vez una maquinita de marcianos. Un día pusieron una bomba, hicieron un aviso de bomba, desalojaron, llegó la policía, yo estaba viéndolo todo desde enfrente, porque mis padres vivían enfrente en el sexto piso y lo estaba viendo desde el balcón, y vi cómo explotaba la bomba y todos los cristales saltaban hacia afuera, y le dieron a un desactivador, pero que tenía un escudo y no le pasó nada. La bomba la había puesto a la ultraderecha porque decían que iban mucho vasquito por ahí o algo así.